Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias, muchas gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos comenzando como siempre con un saludo cordial, afectuoso para cada uno de ustedes, los que nos escuchan, particularmente nuestros compatriotas allá en Cubita la Bella, en cualquiera de sus puntos ahí, que les llegue nuestro abrazo. Gracias mil una vez más y estamos ya listos para presentarles el resumen de las noticias más importantes de este día, con el énfasis informativo, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla, lo que ocurre en otros lugares del mundo, pero que afecta a las realidades cubanas, todo eso aquí. También las informaciones que la dictadura trata de ocultar, y esto de manera especial en nuestro segmento Las Voces de Cuba, en el cual periodistas independientes, opositores, etcétera, nos reportan directamente desde allá, desde Cuba. También estaremos actualizándonos en cuanto a las noticias internacionales. Los puntos más candentes de la geografía noticiosa los van a encontrar aquí. El deporte, el resumen estará ahí, pues completo. Jorge Trilla nos tiene ya preparado lo último en cuanto a las diferentes disciplinas deportivas. Al final, nuestro comentario canta claro. Esa es la parte nuestra, lo que hacemos con verdadera dedicación, con gran esfuerzo, pensando que estamos pues de alguna manera cooperando a que usted esté mejor informado. Falta la parte suya que es la divulgación, el comentarlo con sus amigos y sus vecinos, ayudarlos a encontrar Radio República en la onda corta, en definitiva, que usted nos ayude a lograr que la información cierta, las noticias sin ponerle ni quitarle, lleguen a todos los cubanos, que puedan escuchar opiniones diversas, para que al final de cada día, cada uno se forme su propia opinión y piense con su cabeza, caray, que es como se comienza a ser libre. A eso vamos. Y vamos ya, porque ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Aparecen en céntricas calles de Camagüey volantes con consignas antigubernamentales y a favor del pueblo cubano. Escuche este reportaje en directo en nuestro segmento de Las Voces de Cuba. En otras noticias, la empresa socialista cubana, según la denominan fuentes internacionales, enfrenta grandes retos con las reformas supuestas del dictador Raúl Castro. La bloguera contestataria cubana Joanny Sánchez afirma que para la próxima semana ya habrá salido su diario digital. Asimismo, Joanny Sánchez alabó el uso de las redes sociales por los manifestantes en Venezuela. Organizaciones que monitorean el respeto a los derechos humanos en Cuba reportan un récord de detenciones de disidentes en los primeros meses de este año. Asimismo, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha denunciado que en los últimos 4 meses algunos de los miembros de su directiva han sido citados a interrogatorios en estaciones policiales hasta 6 veces. Congresistas de Estados Unidos visitan al contratista de su país, Alan Gross, prisionero en Cuba. Un incendio forestal de grandes proporciones en la zona de San Simón de las Cuchillas, en San Juan y Martínez, Pinar del Río, ha tenido un saldo preliminar de 238 hectáreas de bosques afectadas, según reportaron fuentes de la propia dictadura. Grandes inundaciones en Sagua del Grande, en la costa norte de la parte central de Cuba, con motivo de los aguaceros de mayo. Rinden homenaje en Banes, el pueblo de su nacimiento, al periodista y poeta cubano Gastón Vaquero al conmemorarse el centenario de su nacimiento. En las noticias internacionales tenemos que un informe de la organización internacional Human Rights Watch confirma casos de brutalidad policial y torturas a participantes en manifestaciones en Venezuela. También reportan la existencia de colectivos armados que actúan en favor del régimen de Nicolás Maduro. Estudiantes del Táchira vuelven a manifestarse contra el régimen chavista sin Chávez en Venezuela.
Aparente calma en Slaviansk tras ofensiva del gobierno de Ucrania contra militantes prorrusos ayer lunes. El candidato presidencial egipcio Al-Sisi anuncia el fin de los hermanos musulmanes si gana las elecciones en noviembre. En los deportes, Jorge Trilla nos estará reportando. En el fútbol, el Barcelona se afana en la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada. En cuanto al béisbol, la actividad en las grandes ligas, los Marlins, envueltos en buena racha, han abandonado el sótano de su división. Se deben sentir extraños, ¿eh? Un pelotero cubano es elegido el novato y el jugador del mes de abril en la Liga Americana. Un lanzador cubano firma contrato millonario con los Padres de San Diego. ¿De quiénes se trata? Lo sabrán escuchando los deportes, escuchando recuento informativo que ya continuará con los detalles. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. El matutino mayamense, el Nuevo Herald, trae un reportaje del periodista Carlos Batista donde dice que las empresas estatales cubanas acaban de obtener autonomía por primera vez en medio siglo, pero el crecimiento económico seguirá esquivo si persisten las prácticas burocráticas, la escasez de insumos y la falta de mercados e inversiones. Esto fue advertido por economistas. El economista cubano Pavel Vidal, que trabaja en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo, y cito, hay mucha incertidumbre sobre la respuesta de la empresa estatal, dado el poder que tiene la burocracia y dado que muchas veces predomina el comportamiento rent-seeking, es decir, rentista, y no la búsqueda de la eficiencia económica. Varias resoluciones dictadas hace una semana confirieron más autonomía e independencia a la empresa estatal socialista que controla más del 80% de la economía nacional y que hasta ahora era administrada por ministerios en forma muy centralizada y poco eficiente. Es simplemente la corrección de un error que ha conducido a la ineficiencia, descontrol, malversación y corrupción, dijo el analista Jorge de Armas del grupo Cuban Americans for Engagement de Miami. Está aún por ver el poder de tomar decisiones de los gerentes cubanos que están más acostumbrados a administrar recursos que a tener iniciativas, debido al miedo a perder el cargo por equivocarse, declaró otro economista cubano que pidió el anonimato. A pesar de que las supuestas reformas de Raúl Castro han abierto espacio al sector privado, Cuba seguirá apostando por su sector estatal, destacó el número 2 de la dictadura, Miguel Díaz-Canel. No es el sector no estatal de una economía neoliberal. Este es un sector no estatal que vemos como un complemento de la economía estatal, aclaró Díaz-Canel el pasado 25 de abril. En fin de cuentas, que lo que más está resaltando de las mal llamadas reformas del dictador Raúl Castro es la ineficiencia y hasta ahora el poco resultado que están teniendo en cuanto a la economía de Cuba y el nivel de vida de los cubanos. Otra información dice que la periodista y bloguera cubana Yoani Sánchez anunció que su nuevo periódico saldrá a la luz la semana próxima. En una entrevista que tuvo con el periodista Oscar Aza del canal de televisión Mega TV, Yoani Sánchez no adelantó el nombre de su nuevo medio informativo, pero dijo que ese nombre llevará una Y, que es lo que identifica su actividad. El nombre es secreto para mantener expectativas, pero seguro que se filtrará pronto en los medios, dijo la bloguera contestataria. Asimismo, señaló que en esta nueva aventura intentará abordar muchos temas de relevancia para los cubanos como la cultura y la educación. Estamos en el conteo regresivo, dijo Yoani Sánchez. Habrá que crecer, pero estamos contentos. Otra información que tiene que ver con la conocida bloguera cubana dice que el movimiento en las redes sociales que ha acompañado a las protestas opositoras en Venezuela ha sido un ejemplo de creatividad que vale la pena imitar, afirmó este lunes en Miami la bloguera cubana Yoani Sánchez. Los venezolanos están dando una batalla en las redes sociales que es un ejemplo realmente de una creatividad, una constancia y una efectividad que vale la pena imitar, indicó Yoani Sánchez, quien habló durante un evento de tecnología llamado Tech Week Miami 2014.
La bloguera, que se hizo conocida desde el año 2008 por sus críticas entradas en su blog Generación Y, recordó que hace una semana se hizo viral en las redes sociales la etiqueta Mejor Desnudo, que luego de que estudiantes universitarios fueran desnudados en enfrentamientos con personas supuestamente afectas al gobierno de Caracas. Fue un llamado de advertencia también de lo que estaba ocurriendo, una manera creativa, diferente, un poco lúdica de advertir a través de las redes sociales lo que está pasando en Venezuela, dijo la ganadora del Premio de Periodismo Ortega y Gasset en el 2008. En otro orden de cosas, una noticia que firma el especialista en asuntos cubanos Juan Tamayo del Nuevo Herald, dice que un récord de 3.821 arrestos temporales de disidentes cubanos se reportó en los primeros 4 meses de este año, en la confirmación de un sorprendente aumento de este tipo de detenciones bajo el régimen de Raúl Castro, según dijo el lunes un grupo de derechos humanos en la isla. La cifra más que duplica las 1.588 detenciones breves reportadas en el mismo periodo del año pasado y supera el máximo anterior de 2.795 para el primer cuatrimestre del 2012, que incluyó 1.158 detenciones cuando el Papa Benedicto XVI visitó Cuba. Las crecientes detenciones reflejan el descontento popular que crece rápidamente en la isla comunista, según dijo Lizardo Sánchez Santa Cruz, quien dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y ahora, una pausa. Vamos a una pausa, amigos. Vamos seguidamente a enterarnos cómo van las cosas en el mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El secretario técnico del Barcelona, Andoni Zubizarreta, y miembros de su equipo han estado negociando con el actual entrenador del Celta de Vigo, el asturiano Luis Enrique Martínez, según revelaron algunos medios de prensa. Aparentemente Luis Enrique se ha convertido en objetivo prioritario del Barça para la próxima temporada, porque todo apunta a que su actual entrenador, el argentino Gerardo Tata Martino, no seguirá al frente del club. Se espera además que el equipo catalán lleve a cabo una remodelación a fondo con varias entradas y salidas de jugadores. Luis Enrique debutó en 2008 como entrenador del equipo filial del Barcelona cuando sustituyó a Pep Guardiola, entonces promovido a técnico del primer equipo. Dirigió al Barcelona B durante 3 años y luego firmó en 2011 con el Roma por una temporada. Después de un año sabático, regresó el verano pasado con el Celta de Vigo. Luis Enrique también fue jugador internacional con la selección española, con la que consiguió el oro olímpico en 1992 y participó en 3 mundiales y una Eurocopa. Y nos vamos al béisbol. El antesalista Casey McGehee pegó un hit para impulsar la carrera que dio a los Marlins el triunfo 4-3 ante los Mets de New York ayer lunes. Los Marlins borraron una desventaja de 3 carreras y el taponero Steve Cishek lanzó el 9º inning en blanco para llevarse el triunfo. Por los peces, el cubano Adeiny Echavarría de 4-1. Y el receptor cubano Yasmani Grandal disparó jonrón de 3 carreras para ayudar a los Padres de San Diego a lograr una victoria 6-5 sobre los Reales de Kansas City el lunes. El bambinazo de Grandal, su tercero de la temporada, empató el desafío a 3 anotaciones en la 6ª entrada. Y cierro con buenas noticias, amigos. El toletero cubano José Abreu de los Medias Blancas fue elegido este lunes jugador y novato del mes de abril en la Liga Americana. Abreu se unió así a nuestro compatriota Yasiel Puig de los Dodgers como los únicos jugadores en la historia en ganar ambos premios en el mes de su debut en Grandes Ligas. Y finalmente el derecho Odrizamer de Spain consiguió firmar un contrato profesional. Los Padres de San Diego acogieron al ex industrialista con un pacto de ligas menores por $1 millón, cifra inferior a la de otros cubanos que lo han hecho con anterioridad, pero nada despreciable. Y en otros resultados de la jornada del lunes en la Liga Americana,
Los angelinos derrotaron a los Yankees 4-1. Mellizos en 10 entradas vencieron 1-0 a los indios. Los Tigres a los Astros 2-0. Y los Marineros a los Atléticos 4-2. En la Liga Nacional, los Nacionales vencieron a los Dodgers 4-0. Gigantes en 13 innings vencieron a los Piratas 11-10. Cardenales a los Bravos 4-3. Y Cerveceros a los Cascabeles 8-3. En partidos de interligas, los Rockies vencieron a los Rangers 8-2, Medias Blancas a Cachorros 3-1 y Azulejos a los Phillies 3-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras noticias. La página cubanet.com está reportando que el Estado, a través de su policía política, ha incrementado desde el inicio del actual año la represión contra integrantes de la Asociación por Libertad de Prensa. Durante los 4 meses transcurridos, algunos de los miembros de la directiva de esta asociación contestataria de periodistas han sido citados a interrogatorio en estaciones policiales hasta 6 veces, amenazados de diferentes maneras, acosados con llamadas y mensajes telefónicos o visitados en su domicilio en más de una ocasión por oficiales de la sección 21 de la Seguridad del Estado, que forma parte del llamado Grupo de Enfrentamiento a la Prensa. A su vez, familiares y amigos de los periodistas independientes también han sido visitados en sus centros de empleo o conducidos a estaciones policiales para ser interrogados por la policía política. Esa propia policía trató de impedir el 25 de enero de diferentes formas y maneras, incluido un operativo de sus fuerzas, la celebración en una vivienda del 8º aniversario de esta organización. A pesar de la continua represión, los periodistas que forman parte de la Asociación por Libertad de Prensa de Cuba continuarán intentando hacer valedero el derecho de asociación y pacífica de reunión, dice esta asociación en su nota. 4 congresistas de Estados Unidos visitaron al contratista estadounidense Alan Gross, preso arbitrariamente en Cuba, y pidieron tanto al gobierno de La Habana como al de Washington que inicien negociaciones sin ninguna precondición que conduzcan a su liberación y a normalizar los lazos bilaterales. Hasta aquí, amigos, las noticias que tenemos para ustedes. Ahora le damos paso a las voces de Cuba. En este caso se trata de Fernando Vázquez Guerra, del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, quien informa, como reportamos en los titulares, sobre la aparición en céntricas calles de Camagüey de volantes con consignas contra la dictadura. Adelante con las voces de Cuba. Al amanecer del 2 de mayo, miles de octavillas inundaron la terminal ferroviaria y áreas aledañas. En lugares sumamente céntricos de la ciudad de Camagüey, como la avenida Carlos Juan Finlay, la calle Rosario, la calle Joaquín de Agüero y la calle República, devenida en Boulevard Camagüeyano. En estos lugares la población recogió y leyó volantes con consignas que pedían el cese de la represión policial, el respeto a los derechos humanos, el fin de los desalojos y otras demandas. Al dorso de estos pequeños papeles se podía leer Directorio Estudiantil. Al conocer del suceso, la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria se personaron en el lugar, llegando a arrebatarle de la mano a la ciudadanía los ya mencionados volantes. Y ahora nos enteramos de cómo está la realidad internacional. Con ustedes nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. En un intento por demostrar qué tan confiables son los reportes del gobierno venezolano sobre represión en las protestas, la organización Human Rights Watch presentó Castigados por Protestar, un completo informe sobre derechos humanos. José Miguel Vivanco, encargado para las Américas de esta ONG, explicó a NTN 24 los más de 40 casos estudiados, entre los que confirmó hubo torturas. Estos casos afectan a 150 víctimas de brutalidad policial, de abusos gravísimos durante procesos de detención,
La gran mayoría de ellas son manifestantes pacíficos, otros transeúntes que se encontraban casualmente en sitios donde se estaban desarrollando manifestaciones pacíficas y que fueron arbitrariamente detenidos. A diferencia de las autoridades venezolanas, Vivanco responsabilizó a pandillas armadas y fuerzas de seguridad por la violencia. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela, donde al mismo tiempo fiscales y jueces se hacen cómplices y se dejan usar como instrumentos para convalidar muchas veces casos donde las pruebas han sido prefabricadas y no investigan hechos de torturas, de vejámenes, de tratos crueles e inhumanos que han sufrido estas personas al momento de la detención en las calles de Venezuela o una vez detenido en recintos militares. En otras noticias, NTN 24 registró la tensión vivida en Táchira. Estudiantes de la Universidad Católica de la entidad y la Experimental del Táchira salieron a protestar nuevamente. La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana se desplegaron para frenar las manifestaciones, a las que se sumaron barricadas. Aparente calma en la ciudad de Slaviansk tras el intenso día de combates vivido ayer entre separatistas prorrusos y las tropas de Kiev, en la que hubo numerosas bajas. El ejército ucraniano perdió a 4 hombres y tuvo 3 decenas de heridos, aunque fueron los separatistas quienes se llevaron la peor parte con al menos 30 muertos. Los habitantes de la ciudad, temerosos, esperan que los combates no vuelvan a producirse. Las tropas gubernamentales siguen cerrando el cerco en torno a los separatistas que se han replegado al centro de la ciudad. La ofensiva en Slaviansk forma parte de una operación más amplia con la que Kiev pretende recuperar el control de las ciudades del este y sur del país tomadas por los prorrusos. En Egipto no habrá nada llamado hermanos musulmanes si gana el candidato presidencial Abdel Fattah al-Sisi. Así lo ha asegurado el ex jefe del ejército en su primera entrevista televisada a 3 semanas de las elecciones. Declarada organización terrorista, la hermandad y sus seguidores han sido duramente reprimidos desde el golpe de estado que derrocó al Morsi el año pasado. ¿Entonces no habrá nada parecido a los hermanos musulmanes durante su mandato? Sí, justo eso. No soy yo quien ha acabado con los hermanos musulmanes, son los egipcios. El problema no es conmigo, es con el pueblo egipcio que les ha dicho no 2 veces. Dijeron no el 30 de junio y han vuelto a decir no ahora. El mariscal, quien ha asegurado que el ejército no tendrá ningún papel en el nuevo gobierno, se sitúa a la cabeza de las encuestas frente a su único oponente, el izquierdista Hamdin Sabahi. Pese a las críticas de activistas y ONGs por sus medidas represivas contra los opositores, la mano dura contra los islamistas probablemente convierta al Sisi en el nuevo presidente de Egipto. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Hay días en que me resulta extremadamente arduo hilvanar un comentario para compartirlo conmigo, a pesar de que son solamente 3 párrafos apurados y de que no se trata de hacer literatura, sino de decir lo que es necesario decir. Si no, ¿para qué? Hoy es uno de esos días. Tú estás en Cuba con todo lo que ello implica en cuanto a carencia de derechos y medios y en cuanto al peligro que corres, sujeto a las arbitrariedades de un sistema que te puede vapulear a su antojo con total impunidad. Yo estoy en Miami, amparado por las seguridades de un sólido Estado de Derecho,
del vivir en una democracia verdadera y de saber que dentro de lo humanamente previsible mi familia está segura. A mí me es fácil hablar, pues, y eso es lo primero que me echarán en cara los que a falta de argumentos válidos para defender su conducta achacarán mis expresiones de desconsideradas y desconocedoras de la realidad cubana. Pero el caso es que yo viví y luché allí mismo, en Cuba, cuando los fusilamientos eran el pan nuestro de cada día y te echaban 30 años de prisión por cualquier muestra de descontento con el mismo régimen que tú padeces hoy. Yo sé lo que es la represión, el tener la vida en un hilo y el saber que te pueden desbaratar impunemente. Nada nuevo. Creo que puedo entonces decirte con respeto, pero sin complejo de inferioridad alguno, que la conformidad no te llevará a la mejoría. Que buscar simplemente cómo irte no es la solución, sino la perpetuación del problema. Que ni la libertad, ni la prosperidad, ni la paz que deseas te vendrá de ningún lado. Tienes que hacerlas tú, tal como la hicieron los polacos y los checos y los húngaros y tantos otros. O como hemos comentado tantas veces, que mientras más dobles el lomo, más palo te darán en él. Tú lo sabes, pero no te gusta que te lo digan. Sin embargo, es la verdad. Y tú sabrás lo que haces con ella. Y hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más por su sintonía. No olviden que mañana, si Dios lo permite, estaremos esperándolos aquí a la misma hora y en la misma frecuencia para compartir con ustedes la edición correspondiente de Recuento Informativo, siempre a través de Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.